días. Bueno, este es el análisis del caso. Los integrantes son los siguientes. Y bueno, vamos a hacer una reflexión. Y es el caso de Manfred Schmieder, más conocido como Big Money. Es un estafador sin remordimientos. Fue un hombre ambicioso que empezó vendiendo seguros a los 16 años, luego vendiendo autos y estafando a respetables autoridades. Los lujos que él se daba eran típicos como aviones privados, bancos, autos y algún aeropuerto. Estos fueron mínimos lujos que él tuvo a lo largo de su vida. Y bueno, también hay que recalcar que Big Money logró convencer a los bancos durante años, se comprometió con políticos y esto ayudó y facilitó al rendimiento de su gran estafa. Gracias. Bueno, ¿qué tipo de responsabilidad asume el empresario? El empresario asume la responsabilidad penal, ya que se trata de una estafa, y también civil. Yo voy a responder sobre algunos hechos que generaron problemas al autor de los hechos dañosos, o sea, Manfred Schmieder. Bueno, uno de sus problemas que tuvo hechos fue la involucración de toda su familia. Al ser un estafador, obviamente se hizo reconocido, se hizo como famoso, entonces ya involucrar a toda su familia. También en este ámbito, como empezó a subir la fama, tuvo ya falsos amigos, su deuda cada vez crecía. Él indica que fue como un vínculo vicioso que cada vez seguía y seguía. También se creó enemigos al momento de ser encarcelado, juzgado, ya todos lo abandonaron. Y pues también responder la pregunta, ¿son todos los hechos de la vida cotidiana relevantes para el derecho? Precisamente no todos los hechos son específicamente relevantes para el derecho. Todos aquellos que generen algún daño o que prueben que exista una obligación a repararlo. Por ejemplo, la venta de un inmueble que no se paga. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Gilberto Altair Cabrera Basualto. Yo les voy a hablar sobre. Vamos a identificar y describir los hechos jurídicos, justificar los motivos por los que consideras que son hechos jurídicos. Bueno, primeramente vamos a definir qué son los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son hechos de la naturaleza del hombre que tienen una consecuencia del derecho que materializan la hipótesis de una norma. Bien, respecto a eso, vamos a analizar el caso y qué hechos jurídicos existen en esto. Bueno, el primero que yo he podido identificar es la estafa que han realizado a los bancos, ya que ha llevado eso por un largo tiempo, porque tenía que tener una cierta cantidad de máquinas, como dice en el video, que tenía que producir. Entonces, este señor Big Money no producía, simplemente utilizaba la estrategia de cambiar las placas de las máquinas para hacer creer a los demás de que estaba produciendo la cantidad establecida. Bueno, la segunda sería el empleo de estas máquinas y su funcionamiento. Tenían un funcionamiento malo, ya que menciona de que estas tenían la función de el mal funcionamiento que tenían estas. Bueno, ¿por qué consideran que son hechos jurídicos? Se considera que son hechos jurídicos porque estos mismos causan un daño a ciertas personas y también están castigadas por la ley, porque no se puede realizar esos actos o como lo realizó Big Money. Gracias. Para continuar con lo antes dicho, rápidamente vamos a identificar la diferencia que tiene el hecho, el acto jurídico y el negocio jurídico. Bueno, un hecho sería el acontecimiento que tiene producidos por el hombre a la naturaleza, que producen efectos jurídicos, y lo define en dos, que son los hechos jurídicos y los actos jurídicos. También tenemos en el que manifiesta la voluntad unilateral, bilateral o plurilateral destinado a producir efectos jurídicos.
se caracterizan por la intención o la voluntad. El negocio jurídico se obtiene de los resultados distintos a los esperados. Los objetivos en general deben ser lícitos y su contenido debe ser, por naturaleza, lo económico. Doctora, buenos días compañeros. Les voy a hablar sobre identificar y describir los actos jurídicos justificando los motivos por los que considero que son actos o negocios jurídicos. Un acto jurídico en el ámbito civil es el contrato de arrendamiento, aquel contrato por el cual las partes contratantes se obligan a recíprocamente conceder este contrato, dar, recibir, y es lo que en el caso de Big Money firmaba los contratos con los bancos, en donde él se comprometía a dar el producto y el banco a recibirlo, etc. Lo cual obviamente hubo una falta. ¿Qué diferencia existe entre el sistema de responsabilidad penal, el sistema de responsabilidad civil subjetiva y el sistema de responsabilidad civil objetiva? Responsabilidad penal. La responsabilidad penal es el nivel jurídico, eso ya es en el ámbito jurídico, quiere decir que por responsabilidad penal, por violar de distintos actos, puedes ir a la cárcel, son actos penalizados. Responsabilidad civil objetiva es que no eres causante del daño, en realidad no tuviste mucho de responsabilidad en el acto. Responsabilidad civil subjetiva es que sí fuiste causante de la culpa y lo provocaste directamente. Bueno, para continuar, identificar y descubrir dos actos jurídicos que ya mencionamos. Voy a mencionar uno más, que es la compra y venta, como dice en el video, que siempre tiene que tener un sujeto y un objeto para dicha manifestación. También, la venta y los vendedores se sumieron hace bastantes tiempos y debe tener un comprador sí o sí para que esto sea válido. Debe tener un contrato o un contrato verbal, pero más se asegura un contrato escrito. Deben aparecer antes que representantes en este tipo de ventas. Después podemos pasar con la pregunta. ¿Se puede aplicar responsabilidad objetiva? Sí, pero la distinción de esto es relacionada a un representativo o a un especialista en dicha materia, porque tiene que tener una experiencia para poder aplicar dicha responsabilidad. A ciertos casos, no en la mayoría que tenemos hoy en día. También podemos decir que el empresario o especialista tiene que asumir una responsabilidad de manera responsable en dichos casos y tiene que tener un daño causado en dichos ejercicios laborales. Buenos días, licenciada. La pregunta es que nos dicen analizar si existen consecuencias que puedan subsumirse en el sistema de responsabilidad penal. ¿Cuáles y por qué? Lo que tenemos acá en responsabilidad penal, sí, en el caso sí entra como una responsabilidad comercial tanto pública y tanto en administración por fraude. Eso es lo que nos dice el Código Penal. ¿Y por qué? Es porque como mencionaban mis compañeros, se prestaba dinero o daba la venta de maquinaria que no llegaba y lo cual se considera un fraude comercial. Siguiente. La otra pregunta es qué tipo de daño pueden demostrar los afectados y con qué pruebas o cuál forma de repararlo. Las pruebas pertinentes son tuvo un daño a la empresa que fue Fontex, y que fue la afectada, que fue una bancarrota en ese año y la cual lleva a lo que es juzgado en el tribunal en el 2013. La forma de repararlo le embargaron dos cuadros y un sub que no pasó por los acreedores, el cual se consideró luego un segundo juicio que le da una sentencia de 1 año y 10 meses. Gracias. Bueno, les voy a platicar esta pregunta, o bueno, les voy a determinar si existen consecuencias que pueden subsumirse en los sistemas de responsabilidad civil. ¿Cuáles? ¿De acuerdo? Bien. Prácticamente hay varias. Les voy a platicar sobre, primero, legales. Una de las consecuencias más comunes de la responsabilidad civil es la acción legal que se puede tomar de una persona que causó un daño. Claro, ya lo tenemos claro. Hablando de financieras, hablamos que la responsabilidad civil puede tener consecuencias mientras tiene
financieras significativas. Ejemplo, la persona que puede llegar a tener que pagar una indemnización para compensar un daño ya causado. Además, puede haber costos asociados a todo esto, incluyendo honorarios, los abogados. Otro punto ya son los personales, que es el hecho considerado responsable de causar daño. Puede tener consecuencias personales y demás. También puede haber una pérdida de confianza de los demás. Además, puede haber un impacto emocional significativo y etc., ¿no? Y bueno, estas son las que hay. Tres. Les voy a platicar sobre esta preguntilla que dice: ¿qué es la subsunción? Hace rato se estaba esta palabra y lo vamos a explicar bien, ¿de acuerdo? Subsunción es el acto y el resultado de subsumir, ¿de acuerdo? Esto es en término ya general, ¿de acuerdo? Este verbo subsumir alude a tomar algo como un caso particular que se somete a un principio general o como un componente de un grupo más amplio. Tenemos que tener claro que la acción de subsumir a nivel general se refiere a la consideración de un elemento como parte de una clasificación más amplia o de lo que sería una síntesis, ¿de acuerdo? Hay que entender que como concepto se emplea en diversas ciencias. En el terreno del derecho, la subsunción específicamente es un mecanismo lógico que permite sostener que un hecho jurídico se encarga de reproducir la hipótesis presentada por una norma general. ¿De acuerdo? Tenemos que tener bien entendido que la subsunción en definitiva es una operación de la lógica, a partir de la cual se va de una afirmación individual a una general. Bien, tenemos que también entender que para Marx, que ya mencionaba esta palabra, hay una subsunción formal del trabajo en la capital a través de la cual se consolida que la fuerza laboral como una mercancía de manera simultánea. Este pensador, Marx, ya afirmaba la existencia de la subsunción real que promueve el desarrollo de nuevos mecanismos para generar plusvalía.